Sí. Ahí se unió Nuria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches a todos y a todas que se están sumando a esta charla virtual. Hoy con una compañera entrañable, nos conocemos particularmente. No sé si sabía que iba a estar yo, pero bueno, nos conocemos hace mucho tiempo de la militancia, como es Nuria Hiniger. Hoy una compañera, camarada destacada en el ámbito de la ciencia y de la lucha política, ¿no? Esta es una de las charlas de las tantas que ya venimos llevando adelante como Partido Comunista, Juventud Comunista de Zárate, de Campana, sobre diferentes temas en donde intentamos reflexionar sobre la realidad, sobre la historia, sobre diferentes temas que tienen que ver justamente con lo que hoy está sucediendo y tratando también en esta reflexión de buscar las prácticas necesarias para poder llevar adelante una lucha que implique la reivindicación de los derechos históricos de la clase trabajadora. Ahí se van sumando Nico de Campana, Tania, andaba Nuria también, Ricardo, camarada ferroviario también por allí. Les mandamos un gran abrazo. También les informamos que justo se nos dio esta semana, casi por casualidad, si se quiere, una casualidad buscada también. El próximo jueves a las 18 horas, también por medio del Instagram vamos a tener al compañero Rocco Carbone, al camarada Rocco Carbone. Los invitamos, las invitamos, les invitamos también a esa charla que va a ser muy profunda. Además, compañero también de Nuria, han escrito varios textos, varias reflexiones en conjunto de gran profundidad política, ideológica, filosófica, etcétera. Así que también están invitados, invitades para el próximo jueves con Rocco, en donde vamos a tratar el tema de las mafias, del espionaje, que es lo último sobre lo que está escribiendo Rocco. Vamos a tratar también el tema de este nuevo agrupamiento de la intelectualidad, aunque no solo la intelectualidad que se llama Comuna Argentina. Saludamos a Nuria, que ya la estamos invitando. Ya ingresando Nuria. Por allá también veo a Liber, Romina seguramente, Pablo. Hola, Agua. Hola Nuria, ¿qué haces? ¿cómo te Efectivamente va? no esperaba verte. ¿Viste? No te queríamos decir porque, bueno, por ahí Muy bien. no iba a querer estar, imagínate que... No, es un enorme placer. Sí, lo mismo digo. Bien, Ahí buenísimo. Hola. luchando. Se, ¿Me escu- a ver, se me pierde un poco. A ver, ¿ahora escuchas bien? Me parece que... Hola, hola, hola. Hola, te escucho Hola. Nuria, sí. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí Se estamos. perdió un poco. Ahí estamos. Sí, sí, la tecnología nos juega un poco en contra a veces. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo Pero con este día lluvioso, cuánta gente que se reunió. Sí, 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 Si hubiera, si, sí. si hubiera sido en vivo, en la vida real, ¿qué hubiera pasado? Y como siempre, ¿viste? Le ponemos el pecho a las circunstancias adversas y seguramente que algo hubiese salido, como siempre. Ahí te Así estaba es, así es. presentando, Nuria, que bueno, te voy a presentar un poquito, después vamos a preguntarte algunos temas, vamos en realidad a tratar de reflexionar en conjunto sobre algunos temas. Nuria Hiniger es antropóloga. Nuria es Antropóloga. antropóloga. Uf,
impresionante, licenciada en Ciencias Antropológicas, también profesora, Así es, profesora de enseñanza media, mirá, somos colegas. somos colegas. Investigadora adjunta, sí, investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, docente auxiliar también de la Universidad de Buenos Aires, docente del doctorado de Ciencias de la Educación también de la Universidad del Comahue, y bueno, y algunas líneas de investigación que voy a admitir, no leí tus trabajos, pero ya lo tengo en la agenda para hacerlo porque me interesan muchísimo, muchísimo, ¿no? Seguridad continua y doble circulación de saberes, la experiencia de Aerolíneas Argentinas, que lo hiciste junto con Sara Cufré. Así es. 2015 has publicado el Poder dentro de la fábrica, el proceso de cambios en la organización del trabajo en la planta de Acíndar, en Villa Constitución, un temazo si los hay. Temazo. También has publicado en 2014, junto con Claudia Figari, Responsabilidad Social Empresaria y Pacto Global, Bases para la Reflexión Conceptual, Doctrina Social de la Iglesia y Responsabilidad Social Empresaria, Ética y Política del Neoliberalismo. Estos dos, bueno, el tema del movimiento obrero, como sabrás, es mi debilidad, así que desde ya uno de los primeros que voy a leer. Y los últimos sobre responsabilidad social empresaria, que quizás hablamos un poquito en esta Dale. charla sobre eso, porque es un tema que también me preocupa y me parece que necesitamos meter el diente. Pero además, Nuria es militante, son de estas compañeras, compañeros intelectuales que articulan con la práctica, intelectuales militantes del campo popular, con una vasta trayectoria en la lucha, bueno, en varios, incluso en derechos humanos, ahora, bueno, dando la batalla justamente en el ámbito académico y destacada batalla, digamos, que han dado los trabajadores, las trabajadoras de la ciencia en contra de las políticas de vaciamiento del gobierno macrista. Y además, junto con Rocco y otros compañeros y compañeras, integrante, ¿no?, de Comuna Argentina, esa nueva experiencia que decíamos recién que se está gestando. Bueno, Nuria, te decíamos, por ahí si te parece, vamos a empezar un poco, digamos, de la experiencia que ustedes tuvieron como investigadores, investigadoras, durante el gobierno macrista, ¿no? Durante el gobierno saqueador macrista, en donde, bueno, sabemos que se han organizado y han dado una batalla, yo diría épica, fenomenal, en contra del vaciamiento que el gobierno de Macri llevó adelante en el tema de la ciencia, ¿no? Sí, es un buen punto de partida, porque, bueno, nosotros durante el gobierno de Mauricio Macri, efectivamente ocurrió un fenómeno interesante que fue que los científicos y científicas, particularmente del CONICET, porque otros organismos de ciencia y tecnología, que bueno, ustedes los conocen bien, la CONEA, porque están en Zárate, el INTI, el INTA, el CEGEMAR, bueno, hay otros organismos de ciencia y tecnología que, que tienen otra experiencia de lucha, ¿no? Que tienen una experiencia en donde el reconocerse como trabajadores del Estado y reconocerse como trabajadores forma parte de su experiencia histórica. Por el contrario, CONICET es un organismo que tiene una tradición muy elitista, ¿no? Es un organismo que además se funda en algún sentido para reforzar ese sentido de la distancia entre la cabeza y los pies de los intelectuales profesionales, por llamarlo de alguna manera, de los académicos. Y fue precisamente sacar en una universidad, en la universidad de los 60, ¿no?, de fines de los 50, muy convulsionada, digamos, con mucha lucha social y con mucha lucha política, sacar a los científicos y las científicas de ahí con una intención, y esto dicho por el propio Hussein, no es que es un invento o una relectura de la historia, meterlos en una suerte de burbuja para, suponiendo que se produce mejor ciencia por fuera de la conflictividad social. La historia demostró que esto no solo no es así,
sino que además en el gobierno kirchnerista ocurrió un fenómeno bien interesante, que es que el CONICET, que estuvo virtualmente cerrado durante un montón de tiempo, esto quiere decir que no había concursos para que se incorporaran nuevos investigadores, ni becarios, que es la primera categoría, si se quiere, del organismo, ni investigadores formados. Vos te acordarás muy bien cuando Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos, y en Claro. realidad durante toda la década del 90 el CONICET permaneció virtualmente cerrado, digamos, con muy pocos ingresos. El gobierno kirchnerista lo que hizo fue reabrir el CONICET, incorporó muchísimos becarios. Yo siempre recuerdo que cuando yo estudiaba antropología, alrededor del 2001, y la realidad es que entre mis compañeros y yo, que trabajamos de cualquier otra cosa, nada que tuviera que ver con la disciplina, eh, no sabíamos qué íbamos a hacer. Trabajar de antropólogo era como imposible, no era bueno, no se veía esa posibilidad. Vos decías antes que Ujú. yo tengo el título de profesora, y de hecho tuvo que ver con eso, con, bueno, no trabajar, de Claro. investigar en antropología, no aparecía como una opción para ninguno y ninguna de nosotros, de mi generación de graduados. Y la realidad es que eso alrededor del 2004-2005 se modifica con la reapertura del CONICET y con año a año, con una inmensa cantidad de becas para hacer los doctorados. Y bueno, así fue como yo me incorporé al CONICET en esta reapertura, como muchísimos y muchísimas otros compañeros ¿En qué que año fue, Nuria? el CONICET se reabre alrededor del 2004-2005. Yo ingreso en el Ujú. CONICET en el 2007. 2007. Y 2007 entró yo, pero bueno, hacía 2 años que esto se estaba reabriendo, de a poco, ¿no? Creo que, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que en 2005 dieron 500 becas y así sucesivamente, ¿no? Se fue ampliando de a poco. Con lo cual llegamos al macrismo, digamos, llegamos al año 2015 con 10 años de apertura, de expansión, por lo menos numérica, y ahora en todo caso me meto si querés en eso, por qué la diferencia entre numéricos, que se investiga en CONICET, digamos, con una enorme cantidad de trabajadores en CONICET, enorme. En CONICET hoy somos 25.000 trabajadores. Es el organismo del Estado, después de las fuerzas represivas, de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, etcétera, más grande del país. Somos la mayor cantidad de trabajadores en un mismo organismo del Estado Nacional. Por supuesto hay que sacar las universidades nacionales, que como son Ujú. autónomas, pero en un único organismo, lo largo y ancho de nuestro país, somos 25.000 trabajadores y trabajadoras de distintas categorías, que cumplimos distintas tareas, que tenemos distintas funciones, con una enorme diversidad. Digo, en CONICET se investigan temas desde ciencias de la atmósfera hasta antropología, eh, cuestiones vinculadas a la lingüística, vinculadas a la física, y así sucesivamente. Eh, Sin embargo, Y- llegamos también, yo decía, siendo muchos y muchas, pero con la apertura de nuevas, por supuesto, nuevas investigaciones, líneas de investigación, pero sin una definición estratégica, me parece a Ujú. mí, y yo creo que esta es nuestra hora en todo caso, de discutir qué hace falta producir en la Dar una Argentina. vuelta de tuerca. De tuerca, hay que darle un saltito a ese Ujú. crecimiento en cantidad, darle un saltito en calidad. Algo de eso En Corea. ocurrió en términos de lucha durante el macrismo, que es Ajá. que tuvimos enseguida el gobierno nacional, el gobierno de Macri, se enfrentó con la comunidad científica. eh, Digo rápidamente porque ya en el primer año de gobierno, entre algunos dichos, desmereciendo la universidad pública, desmereciendo Uh, la producción
científica, desmereciendo a un sector de la producción científica, por ejemplo, a las ciencias sociales, Así etcétera. es. Digo, el gobierno de Macri mostró un enorme desprecio por la producción científica nacional. Ujú. Y en ese camino mostró un montón de acciones tendientes a destruirlo también. Salarios muy malos, un recorte en la cantidad de ingresos a la carrera del Ujú. investigador, y así sucesivamente, digamos. Y esto generó por parte de la comunidad científica un movimiento nuevo, que no existía. En la Argentina tenemos más de 100 años de historia del movimiento universitario. Desde la reforma de 1918 hasta acá ya tenemos 102 años de lucha del movimiento universitario, el movimiento estudiantil y Así del es. movimiento universitario en su conjunto. Y fuimos vanguardia en América Latina en esa Ujú. lucha, en conseguir que la Y, universidad fuera pública, que fuera gratuita, que además se amplíe, que se amplíen lugares, que haya más y demás. Pero esto no había ocurrido con el movimiento de científicas y científicos. Esto no, y surgió desde los becarios, las becarias, este movimiento. no necesariamente. Digo, yo creo que es una cosa que ocurrió de manera transversal. ¿Por qué? Porque Claro. lo que, lo que pasó fue que el primer posicionamiento tuvo que ver con un posicionamiento político, no tanto gremial, digamos. Me parece que el contenido gremial de la pelea de los científicos fue desplegándose en la medida en que corría el tiempo del macrismo. En el Ujú. balotaje en el balotaje Sí, que fue octubre y noviembre del año sí. 2015, ya nos habíamos pronunciado, habíamos hecho una serie de actividades como comunidad científica en contra de Macri, de su candidatura y demás. Con lo cual el posicionamiento fue político. Y luego cuando vino las medidas que el gobierno fue tomando Sí. para reducir la cantidad de científicos, para reducir el presupuesto, etcétera, etcétera, empezaron a aparecer reclamos de carácter más gremial que efectivamente fueron tomados por los becarios y las becarias, que son los y las trabajadoras más precarizados de nuestro organismo, eh, fueron tomados, sí, con más cuerpo, ¿no? Interesante lo que decís, es decir, surge desde un posicionamiento político y de ahí pasa a una lucha más reivindicativa, gremial, ¿no? Al revés, quizás, de lo que sucede habitualmente en el movimiento obrero, ¿no? Exacto, sí, o al revés de lo que el manual se supone que dice. Ahí está, Cosa que me exacto. parece que es interesante porque nos pone en tensión en Ujú. las herramientas analíticas que tenemos que tener. Digo, a veces esos movimientos son más de idas y vueltas que lineales. Y me parece que eso ocurrió también con el movimiento de científicas y científicos, que asumió un posicionamiento como intelectuales y entre muchas comillas lo voy a decir, se proletarizó, digamos, asumió su carácter de trabajador en la pelea por el salario, en la pelea por las Claro, condiciones de trabajo. Y me parece que por eso yo decía, ahora se nos presenta una oportunidad, que es la oportunidad de articular las dos cosas, ¿no? Porque dimos una exacto. pelea muy grande, una pelea muy fuerte, y ahora necesitamos ubicarnos como trabajadores y trabajadoras en un rol político que diga, bueno, qué país queremos, qué ciencia necesitamos y cómo lo vamos a desplegar. Es decir, que uno de los pocos aspectos positivos que ha tenido el gobierno macrista fue unir y concientizar justamente al conjunto de los científicos y científicas para dar la batalla política, es decir, que no puede haber una dicotomía entre el trabajo, digamos, científico, la producción de conocimiento y demás, con la lucha política y con pensar, digamos, un país, una región desde el enfoque político. Y ahí yo te iba a preguntar algo, antes quería saludar, mira, ahí apareció tu hermano, Ahí está, tenía que hola, estar, tenía que Luispa, estar. ese compañerazo también, camarada que nos conocemos también hace mucho tiempo, fuimos a Cuba juntos, 2001, eh, desde con la FED en ese momento. También saludamos, ahí he visto a Luciana,
periodista acá de la ciudad de Zárate, una gran compañera también, grandes charlas tenemos con ella. Bueno, y vos sabés, te iba a preguntar, eh, hubo un contrapunto que lo protagonizaste vos junto con Rocco, bueno, y otros compañeros y compañeras, pero con Nathanson, ¿no? Cuando Nathanson planteó esta idea de caracterizar al gobierno macrista como una nueva derecha democrática, ¿no? Y ustedes, bueno, hicieron un contrapunto con él bastante interesante y, bueno, dieron toda una argumentación muy profunda de por qué no se podía hablar de derecha democrática. Por ahí sí podemos reflexionar un poquito sobre eso. Bueno, y no lo estamos haciendo con el diario del lunes, sino que lo estamos haciendo justamente ustedes en ese momento dieron la discusión, que nos parece una discusión central, ¿no? Hoy está claro que el gobierno de Macri tiene características absolutamente vinculantes con con las dictaduras militares, con la derecha más recalcitrante, más rústica, más brutal que existe no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero bueno, ustedes lo hicieron en ese momento, en donde había sectores del progresismo, llamémosle, que por diferentes motivos, bueno, interpretaban que el gobierno era de esa nueva derecha democrática. Sí, a mí me parece que es interesante recuperar esa idea que algunos intelectuales o dirigentes políticos que se disfrazaban, ¿no?, de progresistas tuvieron en algún momento. Hoy, a la luz de los resultados de las políticas de esa derecha aparentemente moderna y demás, respecto de la pandemia, ¿no? Digo, la situación de Brasil, la situación de Estados Unidos, me parece que son, la propia situación de Chile, me parece que son muestras bien cabales de que democrático no tiene nada, y que en todo caso los gobiernos de esas características que nos dejan es un escenario en donde una situación como esta que estamos viviendo de pandemia expresa de una manera brutal las desigualdades sociales, ¿no? Así que sí, yo creo que la historia demostró que eso era una operación política, que la historia demostró que eso que no tiene nada que ver con la realidad, pensar en una derecha democrática, que en un momento de crisis tan feroz, uy, parece que me cayó el celular, un momento de crisis tan feroz que está viviendo la humanidad, Sí. las estrategias de derecha en realidad lo único que hacen es profundizar la cantidad de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que se quedan sin empleo, que se quedan sin siquiera lo mínimo para vivir incluso, Sí, ni siquiera para vivir dignamente, iba a decir, para vivir. para vivir. Es muy importante esto que decís porque, de acuerdo a la caracterización que tengamos del enemigo, es también cómo vamos a actuar frente a ese enemigo, ¿no? Y pensar en una derecha democrática. Recuerdo que incluso habían construido la idea de que era un nuevo desarrollismo, ¿no? El neodesarrollismo del gobierno de Macri. Nos desarma, digamos, como campo popular en cuanto a constituir una estrategia de enfrentamiento y de acumulación de fuerza para justamente desplazar a ese tipo, no solo de gobierno, sino también viene la otra, la discusión del poder. Me parecía importante rescatar eso porque, bueno, yo recuerdo que no sé, fue 2017 por allí, que se produjo esa discusión y fue bastante intensa. Quizás para lo cotidiano parecería no importante, pero insisto, ¿no? Me pareció muy valioso el aporte que ustedes hicieron, nos pareció muy valioso el aporte que ustedes hicieron en relación a esto, a que nos permite luego establecer estrategias concretamente para enfrentar a esa derecha. Vos me hablabas de, bueno, el tema de la lucha que llevaron adelante desde los trabajadores, trabajadoras científicos, los becarios, las becarias. Se encontraron, digamos, con un ministro que venía del gobierno anterior, bueno, que tuvo un discurso también medio unido a lo que decíamos anteriormente, que quizás de supuesta progresismo, ¿no? No sé si decirlo de esa manera, pero bueno, era como que había una continuidad en el tema de la ciencia del gobierno anterior, pero que bueno, también recibía muchísimas críticas por parte del campo popular y fundamentalmente de los científicos. Bueno, eso finalmente explotó
y hoy se encuentran en una situación, me decías, de, bueno, estar pensando cómo se aporta desde el campo de las ciencias a la construcción de un proyecto nacional. ¿En qué estado está esa discusión, esa articulación con respecto, bueno, más en este marco de pandemia, ¿no? Bueno, respecto de la continuidad de Lino Barañao, Ujú. que fue el ministro de Ciencia de Cristina y que después continuó con Macri, nosotros ahora en La Corriente Liberación tenemos una columna radial los martes a la mañana por Radio Rebelde, de paso el chivo, y la canción que ilustra nuestra columna es Flor de Lino, precisamente para que no nos olvidemos de dónde venimos. Eh, Lino, algunos de nosotras y nosotros de la comunidad científica sí sabíamos perfectamente quién era Lino, digamos. No es que fue una sorpresa, uy, este hombre ahora está llevando adelante políticas de ajuste. Digo, no era el marco político, el gobierno de Cristina para llevar adelante esas políticas, pero Lino Barañao en realidad tiene una concepción de la ciencia elitista, por supuesto, pero además una ciencia que está estrechamente vinculada con los negocios, y particularmente Claro. con los negocios hegemónicos en nuestro país, la exportación de granos. Eh, la nanotecnología aplicada a los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Digo, no farmacéuticos que producen remedios, sino que producen instrumentos para mejorar la productividad del campo. Eh, el grupo Sigman, el grupo Grobocopatel, digo, estos son los socios, los aliados de Lino Barañao. Eso es una definición política de qué tipo de ciencia se hace en Ujú. nuestro país. No es que es una definición económica o un azar de la naturaleza, digamos. Ahí hay una definición que ya estaba, pero que el marco de expansión en el gobierno de Cristina hizo que, bueno, que se pudiera, que no fuera lo único, pero ya en el gobierno de Macri, en un proceso de restricción económica, política, democrática, esto pasó a ser lo único, ¿no? Que es ese vínculo entre estas empresas, particularmente, o las empresas de estas características, monopolios, que hoy además las estamos recontra discutiendo con el caso Vicentín, Así eh, es. de estos monopolios con las políticas científicas del Estado. Eh, y, a, y, en ese punto a mí me parece que haberlo desprestigiado a Lino Barañao, digamos, que la lucha de los científicos y las científicas en el periodo anterior haya, entre otras cosas, desprestigiado a Barañao, a mí me parece que es un gran acierto, porque por lo menos nos abre la posibilidad de dar esta discusión. Y de hecho nosotros hicimos mucho esfuerzo, la corriente nuestra, junto con muchos otros compañeros y compañeras del mundo de la ciencia y la tecnología, porque fuera Roberto Salvarezza nuestro ministro. Porque él tiene Ujú. otra perspectiva de la ciencia, con todas las dificultades del caso. Y a mí me parece que eso es importante también aclararlo y ponérnoslo a pensar ahora, porque digo, Roberto es una persona, es un compañero, digamos. Lo mismo la presidenta de CONICET, Ana Franchi, es una compañera. Son compañeros que han luchado muchísimo, son muy queridos por nosotros y Ujú. nosotras. Sin embargo, estamos atravesando un momento muy particular para la historia de la humanidad, Así sin es. duda, eh, que por momentos impide un debate democrático respecto de qué ciencia necesitamos. Y el uso y costumbre de la ciencia argentina se articula con estos sectores. Por eso yo digo, es imprescindible que eso que logramos en el periodo anterior, luchando, combatiendo, enfrentándonos de mil maneras, escribiendo cosas en la calle, organizando espacios más grandes, más chiquitos, etcétera, ahora condense en un debate serio y profundo respecto de qué ciencia necesitamos. Y discutir la ciencia que necesitamos en realidad es discutir
el país y su integración, y la integración del país a la región que queremos, ¿no? Porque, sí. Sí, sí, no, pensaba, por un lado, esto que decías, ¿no? Qué importante, de Barañao a Salvareza, ¿no? De alguna manera como representación de toda esa lucha que ustedes fueron llevando adelante, y doy fe que es un compañero Salvareza porque en los conflictos que hemos tenido aquí con respecto al tema de Atucha, él siempre ha estado presente, siempre ha estado, pero además un compañero muy entregado, digamos, muy atento, y la verdad que es un honor que esté, o mejor dicho, un orgullo, un producto de la lucha que esté allí, pero bueno, justo en este momento que pasamos en este contexto de pandemia, se complejizan, como vos decís, muchísimas discusiones y muchísimas acciones. Te voy a sacar un poco, primero, bueno, este, recordar que estamos haciendo una reflexión, tratando de reflexionar junto con Nuria Hiniger, que es antropóloga. Viste esto como la radio. Como la radio. Nos estamos acostumbrando. Yo igual les voy a confesar, acá hay un gran compañero que es Martín Carles, que siempre nos está ahí acompañando, está en la parte técnica, además se la tiene muy clara, así que estamos súper cómodos y cómodas porque estas charlas siempre hay compañeros, camaradas que vamos rotándonos, ¿no? Entonces decíamos, estamos con Nuria, tratando de reflexionar justamente sobre la realidad política y sobre la ciencia, desde el Partido Comunista y la fe de Zárate, que ya venimos realizando, bueno, diferentes charlas en estos últimos meses, digamos, de pandemia y de cuarentena. Recordamos también que el próximo jueves vamos a tener a Rocco, quien también ha escrito varias cosas con Nuria y son compañeros y compañeras de la corriente Liberación de Ciencia y Técnica, que bueno, que fueron, en nuestra opinión, uno de los sectores más que importantes, digamos, en la lucha que llevó adelante el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia durante el gobierno macrista, y que hoy están dando otra lucha que tiene que ver con la constitución, digamos, de un nuevo espacio de la intelectualidad, no pensada en sí misma, sino como intelectualidad orgánica, que es lo de Comuna Argentina. Pero te decía, Nuria, volviendo, te voy a sacar un poquito de lo más terrenal, digamos, por decirlo de alguna forma, y ahí alguien había escrito sobre que debemos pensar qué tipo de democracia realmente, o mejor dicho, repensar la democracia en este contexto de avance, por un lado, de las derechas más rústicas, más fascistas. Hoy hacías referencia a algunas de ellas, como en el caso de Brasil, de Estados Unidos y demás, y por el otro lado, de una emergencia de los pueblos, del conjunto, y fundamentalmente América Latina como centro, digamos, de esa nueva emergencia popular. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué tipo de democracia entendés vos que debemos pensar en este nuevo contexto latinoamericano, ¿no? Ya no solo en Argentina, sino en América Latina? ¿Qué elementos tendría esa democracia para que realmente, digamos, responda a los intereses del pueblo, ¿no? A mí me parece que hay una discusión importante que estamos dando en términos políticos, que por momentos toma mucha contundencia y por momentos un poquito menos, que tiene que ver con que los titulares son el impuesto a las grandes fortunas y la estatización de Vicentín, pero que en realidad con eso, digamos, a partir de esa discusión, podemos dar el resto de las discusiones. Digo, de construir una democracia, como vos decís, eh, popular, antiimperialista, integrada a la patria grande o en pos de construir patria grande, no se puede hacer sin dar un debate bien profundo respecto de cuál es el planteo de desarrollo de nuestro país. En estos tiempos pandémicos me puse a releer con un compañero el discurso de Argel que el Che dio en 1965, porque además se cumple un aniversario así redondito, y ahí el Che planteaba cuál debía ser la relación de hermandad entre los pueblos del tercer mundo y los países socialistas en ese momento, fundamentalmente la Unión Soviética, pero y China,
pero ha sido todo un planteo respecto de la necesidad del desarrollo. Y a mí me parece que es muy importante recuperar ese discurso y recuperar ese espíritu, que es la necesidad de enfrentarse contra el imperialismo en un plan de desarrollo. Hay también al mismo tiempo de estas discusiones que parecen económicas, ¿no? Del impuesto a las fortunas o de Vicentín, otra discusión al ladito que es la del ingreso universal, ¿no? Un Así ingreso es. universal. Y a mí me parece que, en principio, por supuesto, hay que discutirlo, pensarlo bien, etcétera, pero lo que sí me parece es que es como decirnos, bueno, muchachos, muchachas, el país este no da para más, nos vamos a dedicar a vender soja y para que podamos subsistir habrá un ingreso universal. Este es un país que produce Sí. satélites o que tiene la capacidad de producir satélites, que produce energía nuclear, que produce aviones, que puede producir petróleo. Digo, es un país con una capacidad y con Potencial. una historia, además en un continente con esa historia. Digo, tenemos entre Chile, Bolivia y Argentina, es el lugar que mayor cantidad de litio hay en todo el globo terráqueo, con lo cual darnos a nosotros solamente, bueno, dedíquense, no sé, a eso, a exportar soja, en todo caso a discutir con suerte y viento a favor quién se queda con esa ganancia y que el resto recibamos un ingreso básico, que bueno, muy bien, para que no nos moramos de hambre, fenómeno, me parece que en principio nos meten una trampa. Con lo cual, Bien. cuando pensamos en la democracia, a mí me parece que lo que tenemos que pensar es en eso. Que lo que tenemos que pensar es cuáles son las decisiones políticas que nos llevan a un fortalecimiento de nuestra soberanía como región. Digo, el otro día salió, bueno, uno pierde un poco la noción de los días, pero hará un par de semanas salió una nota de un general o coronel, no lo sé, no lo recuerdo, chino, que explicaba cómo en China, que tiene 1.400 millones de personas, tiene un desarrollo manufacturero enorme que Sí. pone de alguna manera en tensión las perspectivas de Estados Unidos de ser una afrenta para China. Más allá de esa discusión, que me parece que va más allá o más acá, pero que en todo caso es importante darla, pensarla, etcétera, lo que sí me parecía importante, importantísimo, es cómo se vuelve a colocar la cuestión de la producción y la cuestión de la capacidad de desarrollo autónomo y soberano, ¿no? Claro, nosotros somos 44 millones, que cada paisito de América Latina piense en esto de manera solitaria, en principio ya es ridículo. Entonces, Sí. incluso desde una perspectiva, si uno quiere, oportunista incluso, la necesidad de articular a los países de América Latina en una sola política es imprescindible. Es, Pero a mí me parece que además hay otras cosas que no tienen nada que ver con el oportunismo, sino que tienen que ver con la solidaridad. Y en este punto, el ejemplo de los compañeros y compañeras y del Estado cubano, el ejemplo enorme que dio en la pandemia, me parece que es de donde hay que agarrarse. Digo, vale la pena desarrollar nuestros países, vale la pena desarrollarlos unidos, porque se vienen tiempos muy difíciles y la solidaridad tiene que ser el norte democrático de nuestra región. Me tal parece que cual. es importante, volviendo al Che, no olvidarse que al imperialismo ni un tantito así, ¿no? Qué bueno que lo traigas al Che, porque uno tiene la sensación de que en los últimos años el enemigo, vía el posmodernismo, entre otras corrientes, nos han alejado al Che, digo, como, y estoy pensando como conjunto, como movimiento popular, ¿no? El Che como que va perdiendo, va apagando su voz, aunque siempre está, y hay organizaciones como las nuestras, el Partido Comunista que lo levantamos, y más que levantarlo, tratamos de llevarlo a la práctica, ¿no? La verdad que
te felicito, digamos, por pensar y traer al Che nuevamente, que nos parece que tenemos que hacerlo más vivo que nunca, más en este contexto de crisis en donde el capitalismo evidencia blanco sobre negro los límites que tiene para resolver los grandes problemas de la humanidad, y más en un contexto, como vos decías, de una situación muy trágica, definitoria incluso para la humanidad. Ya lo decía Fidel hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que hace unos 20 años, la crisis civilizatoria que afrontamos como humanidad. Y esto lo de China, que vos decías, el tema de pensar la democracia vinculada a la soberanía, no solo económica, política, y pensar en términos regionales, me parece fundamental. Y vuelvo a insistir, la verdad que tenemos que llevar más al Che en tanto acción, en tanto pensamiento político, filosófico, en cada una de las luchas que llevamos hoy adelante. Es decir, pensamos que hoy el Che es más necesario que nunca, al igual que la palabra de Fidel, ¿no? En ese sentido, bueno, volvemos un poquito para acá. Yo estaba buscando algunos trabajitos tuyos, que encontré varios, así que tuve que seleccionar, pero además algunas entrevistas y un tema más de actualidad que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Vos habías hecho algunas entrevistas, bueno, entre ellas una entrevista en vivo en Nueva Mirada, y planteas que el teletrabajo beneficia a las empresas, no a los trabajadores. Bueno, la semana pasada hubo media sanción en la Cámara de Diputados, suponemos que en los próximos días pasará al Senado esta discusión del teletrabajo. A ver si nos podrías ayudar a pensar cómo desde la clase trabajadora, desde los intereses del pueblo, debemos pensar el teletrabajo, ¿no? Digo porque hay posiciones encontradas claramente, por un lado la burguesía, los sectores capitalistas, las patronales, pensando ampliar nuestras jornadas de trabajo, precarizar aún más el laburo, y por el otro lado, bueno, una mirada desde los trabajadores y las trabajadoras. Sí, es impresionante, ¿no? Tenemos 2 millones de trabajadores y trabajadoras en este momento haciendo teletrabajo. Yo creo que además el teletrabajo es el sueño del burgués. Digamos, casi no hay momento en el cual no se trabaje. Estos días yo estuve, bueno, justo en otras entrevistas charlando de estas cosas, del teletrabajo particularmente, y hubo un periodista que me pregunta, bueno, ¿cómo cambia el sentido común en estos tiempos? Y entonces yo le decía, bueno, uno de los elementos centrales del sentido común es uno se levanta de la cama y lo primero que hace es poner los pies en el piso. Sabe que lo que hay que hacer es poner los pies en el piso. Y después, bueno, ir a hacer pis, etcétera. Pero lo primero es poner los pies en el piso. Sin embargo, en este momento de encierro forzado vinculado al trabajo, uno ni siquiera se tiene que levantar de la cama, puede agarrar el celular y ponerse a trabajar, sin siquiera poner los pies en el piso. Digamos, el teletrabajo es una extensión enorme de la jornada laboral, enorme, casi sin límite, pero además, y esto fundamentalmente para las mujeres o para los compañeros y compañeras que tienen la tarea de cuidar a los chicos o a los adultos mayores, la doble jornada, que ya la conocíamos, sabíamos que existía, etcétera, ahora está mezcolanceada totalmente, ¿no? Si tenés, además, esto le pasó a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tenés una computadora viejita, que es la mayoría, una compu que tarda en abrir, tardás 10 minutos en abrir un PDF y mientras tanto te vas a hacerle la leche a los chicos. Digo, hay una imbricación, una mezcolanza de la vida, de aquello que teníamos dividido como vida doméstica y vida laboral, está todo mezclado. Sí. Efectivamente, para las empresas esto, además de la extensión de la jornada, tiene otros beneficios. Tiene beneficios vinculados a
que pagan menos en limpieza, pagan menos en seguridad, pagan menos en del alquiler de los establecimientos laborales, menos luz, menos gas, menos teléfono, menos servicios en general, menos internet. Todo eso es un gasto que las empresas reducen, pero además hay otro elemento que tiene que ver, y a mí me parece que es central para nosotros, que tiene que ver con la organización de las y los trabajadores. Que es que no sabemos todavía, yo soy optimista y creo que vamos a encontrar las maneras de organizarnos, por supuesto, pero la realidad es que la disgregación, fragmentación, dispersión del colectivo laboral produce también una cierta dificultad para organizarse, para pensar la militancia, para organizar a las y los trabajadores sindicalmente. Es un desafío enorme desde el punto de vista sindical. A mí me parece, o por lo menos cuando empezamos a conversar estas cuestiones en pandemia, que una cosa es la regulación del teletrabajo en este tiempo de excepción y otra cosa es la regulación del teletrabajo después. Digo, me parece que esa diferencia hay que hacerla enormemente. Sí. Primero, yo creo que es importante que los sindicatos establezcan regulaciones, digo, que se firmen actas de acuerdo diciendo en el tiempo que dure la pandemia, estos son nuestros derechos, esta es nuestra jornada, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos a hacer, esta es el salario, quién paga internet, etcétera, etcétera. Me parece que trabajar sin marco regulatorio en el capitalismo en crisis, además, en un capitalismo que cada vez le hace pasar peor la vida a los y las trabajadoras, es muy complicado. Y después, por supuesto, que hay que regular el teletrabajo, pero regularlo en tiempos de pandemia o en tiempos de excepción nos permite decir, cuando esto termina, volvemos a la situación anterior. Y si después, en todo caso, la empresa pretende que algunos trabajadores administrativos o que cumplen algunas funciones se desplacen al teletrabajo, bueno, lo volvemos a negociar. Por eso a mí me parece que, a pesar de que pareciera que si uno empieza a regular, bueno, vamos a pérdida, porque ya está, queda así, me parece que es al revés, que la regulación puede, como siempre, digo, es un instrumento que la clase trabajadora ha conquistado en este marco, ¿no? En el marco del capitalismo tenemos la herramienta de regular para que nuestros derechos, bueno, no sean todos avasallados, ¿no? Porque también en tiempos de pandemia esto es un riesgo importante. Totalmente de acuerdo con lo que decís, y además contamos en Argentina con un movimiento obrero muy fuerte, muy vigoroso, destacado, más allá de quienes conducen y digamos, vamos a especificar la cúpula de la CGT, que es esa vieja cúpula amarillista, colaboracionista, entreguista, entregadora de los derechos de la clase trabajadora, pero también encontramos un movimiento obrero que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia y que tiene capacidad de lucha, de combate. Nosotros y nosotras siempre recordamos que durante el macrismo hubo tres elementos constitutivos de nuestro movimiento, de nuestro pueblo, que el macrismo no pudo destruir. Uno, el tema de la educación pública, lo intentó, y en base a las movilizaciones, a la lucha, y fundamentalmente a una conciencia muy internalizada en nuestro pueblo de que la educación debe ser pública, y no pudieron avanzar, por lo menos en forma legal, intentaron con fundaciones y demás. Otro, el tema de los derechos humanos, no pudieron eliminar la categoría de derecho humano como derecho justamente, gracias, bueno, a la lucha histórica del pueblo y desde ya de las madres, las abuelas, los hijos e hijas detenidos desaparecidos. Una especie de, digamos, de estocada que le dimos el campo popular al macrismo en lo que se refiere a los derechos laborales, cuando las grandes batallas que dimos en contra de la reforma previsional, ¿no? Que implicó el encarcelamiento, la persecución, los heridos, las heridas que hasta hoy son compañeros y compañeras que tienen las heridas de haber luchado allí, ¿no? Compañeros que perdieron su vista, bueno, entre tantas otras cosas, que será algún día hora
algún día será la hora de poder reivindicar como héroes y heroínas de la lucha que se dio ante el gobierno de Macri. Eh, Antes de continuar, bueno, queremos saludar también a algunos. Primero recordamos que estamos desde el Partido Comunista, la Fede de Zárate, charlando con Nuria Hiniger, una charla muy reflexiva, vamos, venimos, Sí. y queremos saludar a algunos compañeros y compañeras, como Pachi, que ahí, bueno, estuvo articulando y nos consiguió unas máscaras faciales para las ollas populares. Muchas gracias, Pachi, la hermana, los compañeros, las compañeras de las escuelas públicas, Lucho, Andrea, Zurdo, de la Loana acá de Zárate, bueno, Agustina, Lucas, compañero trabajador, marinero, no sé si es marinero, creo que tiene un cargo, bueno, anda en el mar, él ahí en esas embarcaciones, algún día ya me va a tener que invitar. A Ariel, mí mirá, Ariel también, a Elger. mí también. Ah, bueno, vamos a pescar junto con Lu, o mejor, pesca Luca y nosotros comemos lo que pesca. Perfecto. Ariel Elger, que el otro día me enteré cuál era su sobrenombre en la secundaria, pero no lo voy a decir acá. Bueno, compañeros y compañeras sumamente entrañables de lucha. Siglia Anello, que siempre está en las charlas, el Canu de Lanús, bueno, Soledad York, Nancy, bueno, una cantidad de cumpas. Bueno, nos queda poquito tiempo y nos gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo es esto de Comuna Argentina, no? Vos estás participando de ese nuevo entramado, ¿no? De lucha también en el campo intelectual y también práctico. Y bueno, queríamos que nos comentes, bueno, cómo surge Comuna Argentina, cuáles son los objetivos, qué continuidad o ruptura tiene con lo de Carta Abierta y demás. Dos cosas. Una que te iba a decir, que me quedé pensando en la reflexión que Sí. hiciste acerca del cómo nos enfrentamos con el macrismo, ¿no? Vos decías, bueno, tres pilares: la educación pública, los derechos humanos y El tema de la reforma. y la reforma previsional, ¿no? Y la lucha del movimiento obrero contra la reforma previsional. Y a mí me parece que en este tiempo de pandemia, se nos da que es la, la lucha por la soberanía sanitaria, por la salud pública, Ujú, ¿no? Que, ujú, que en la Argentina no tiene la misma tradición ni profundidad histórica que la educación pública, que la lucha por la educación pública, pero sin embargo que la tiene, digo, existe un movimiento que es capaz de ponerse al frente de eso y que es importante que lo sea, digo, para que un derecho sea tomado así por el conjunto del pueblo, requiere que luchemos y que lo pongamos en la primera línea de combate. Y en algún sentido está ocurriendo ahora cuando las enormes mayorías de nuestro pueblo nos dimos cuenta que es imprescindible luchar por la salud pública y era imprescindible luchar por una soberanía sanitaria, como dicen los compañeros y compañeras del movimiento. Y lo otro que te quería decir respecto de la pregunta de Comuna Argentina, es que yo en realidad estoy como vos, he firmado el primer, bueno, la solicitada esa que salió, eh, sí. eh, así que estoy igual que vos en ese punto. Me parece que nada, que hay una ausencia en nuestro país que tiene que ver con la posibilidad de conformar una, un bloque por izquierda que permita, bueno, dar todas estas discusiones, dar estas batallas, y que esto se hace desde distintos lugares, evidentemente, y que en algún momento será tiempo de articular todos esos espacios. Eh, Nosotros estamos, bueno, lo que te decía al principio, desde la corriente que armamos en ciencia, en tecnología, en la universidad pública,
dando esta pelea por romper con la lógica de los que piensan y los que hacen, que me parece que es una síntesis a la que tenemos que llegar de manera conjunta. Así que en ese camino estamos, ¿no? Me parece que hay que contribuir a conformar una alternativa verdaderamente popular, Sí. verdaderamente izquierda, como decíamos recién, recuperando al Che, recuperando lo mejor de las tradiciones antiimperialistas y revolucionarias de nuestro continente, y en ese camino, bueno, todos los esfuerzos serán bienvenidos. Bueno, saludamos a Víctor Cot también, que vi que ahí que se había unido, Karina, ahí nos dicen las compañeras, los compañeros y las compañeras de La Loana, el primer paro a Macri fue feminista. De verdad. Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo pensar todo ese entramado popular, cómo podemos sintetizarlo, digamos, en una nueva alternativa? Y en ese sentido, te quería preguntar, como vos como antropóloga, como militante, eh, si tenemos condiciones hoy para pensar un proyecto revolucionario tanto en Argentina como en América Latina, no en esto que decíamos, retomando al Che, a Fidel, y en el marco también de estas discusiones que se dan en torno a cuáles son las salidas, o quizá hasta incertidumbre en cuanto si el capitalismo es viable o no, si debe haber un capital, o hay posibilidades reales de que exista un capitalismo humano, por decirlo de alguna forma. Bueno, básicamente esto, ¿no? Flor de pregunta, lo sé, complicada, pero bueno, sé que... Para cerrar, a mí me parece que no tenemos otra opción. Digo, que hay una realidad que se nos impone. Digo, que no Ujú, hay, digo que, bueno, durante muchos años, me parece que muchos más de los que hubiéramos querido, la idea del capitalismo humanizado, del capitalismo bueno, bueno, de no sé, de adornarlo y demás, eh, prosperó, pero la profundidad de la crisis que tenemos en este momento, eh, en algún punto nos obliga al conjunto del movimiento popular, no solo a los que ya pensábamos que había que hacer un camino revolucionario, sino al conjunto del movimiento popular a pensar salidas verdaderamente liberadoras, ¿no? Porque así no se puede continuar, y porque además la demostración clara de que la riqueza es una sola y que en última instancia la producimos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, quedó completamente en evidencia. A mí me parece que la pandemia tiene muchas cosas muy dramáticas, por supuesto, en primer lugar, la enorme cantidad de muertos, y lo que decíamos al principio de la exposición de las desigualdades, digo, la pandemia como el momento desembosado en el cual se muestran las ujú. enormes desigualdades que este mundo nos propone hoy, pero también quedó en evidencia que si no producimos los trabajadores no hay riqueza. Y eso en algún Ujú, punto nos permite recuperar esto otro que antes conversábamos, ¿no? De cuáles son los caminos del desarrollo autónomo, cuáles son los caminos del desarrollo. Cuando digo desarrollo autónomo o desarrollo soberano, estoy preguntándome, bueno, nosotros podemos eh, pensar en una región que produzca lo que necesita, ¿no? Ahí yo vi sí. una pregunta que se deslizó por ahí respecto de la ecología, ¿no? Y hay algo que también se puso en discusión con eso, con... Se va a terminar, Nuria. ay, se termina, se nos La termina. tecnología va en contra de nuestra ¿En buena serio? voluntad. Ay, así Eso que... lo preguntó Cano, sí, va bueno, a bueno. Hay que hablar otro terminar, día, Nuria. al otro día hacemos una solo para hablar de la revolución. Ahí está, perfecto, por Zoom. Listo. Bueno, te queremos agradecer Por Zoom. muchísimo, Nuria, y bueno, nos vamos seguramente a seguir viendo en la lucha, abrazándonos en la lucha, y seguramente en un futuro más cercano que tarde, blandiendo las banderas de la revolución, pero ya como posible.